evaluación y tratamiento pues inmediatos, ya que es una condición que genera consecuencias a largo plazo, como puede ser la muerte neuronal, la lesión neuronal y algunas alteraciones de las redes neuronales. Y pues todo esto va a depender del tipo y la duración de las convulsiones que presente el paciente. Entonces, hablando sobre la definición, anteriormente la Liga Internacional contra la Epilepsia lo definía como un ataque epiléptico único de más de 30 minutos de duración o una serie de ataques epilépticos durante los cuales la función no se recupera entre ataques en un periodo de 30 minutos. Hubo alguna controversia porque se mencionaba que 30 minutos era demasiado, entonces decidieron cambiarla y la que se utiliza actualmente es más de 5 minutos de convulsiones continuas o 2 o más convulsiones discretas, entre las cuales hay recuperación incompleta de la conciencia. También vamos a tener al estatus epiléptico refractario, que va a ser aquel que se mantiene más de 30 a 60 minutos, a pesar de que ya se haya iniciado tratamiento con fármacos antiepilépticos, que sean tanto de primera como de segunda línea. En cuanto a su epidemiología, del 5 al 15% de pacientes que ya tenían un diagnóstico establecido de epilepsia van a sufrir de estado epiléptico en algún momento de su vida. Y la incidencia anual va a oscilar entre 1.3 a 74 casos por cada 100.000 habitantes, y esta incidencia va a aumentar en la primera década de la vida, también en adultos mayores, y va a ser muy frecuente en países en vías de desarrollo. La mortalidad va a depender del grupo etario y de la etiología. Por ejemplo, en niños la mortalidad oscila entre 1.6%, en adultos 26% y en adultos mayores el 50%. Entre los principales factores de riesgo para pues desarrollar un estatus epiléptico está el abuso de alcohol y de drogas, la enfermedad vascular cerebral, traumatismos cráneoencefálicos, alteraciones metabólicas, fármacos, procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. En la etiología pues va a depender de la edad del paciente. En los niños es más común que el estatus epiléptico sea secundario a una infección del sistema nervioso central, que pues va a estar muy de la mano con el síndrome febril. También se ha visto hipoxia isquémica neonatal, alguna enfermedad metabólica como lo puede ser la hipoglucemia o algún error congénito del metabolismo, también el desequilibrio electrolítico y alguna lesión cerebral traumática. En cambio, en los adultos es más común que sea causado por una lesión cerebral estructural que puede ser tanto aguda como crónica. Entre las agudas podríamos, tener algún accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico, y de larga duración, pues una neurocirugía previa. También se van a presentar por infecciones como encefalitis o meningitis, por el incumplimiento o la interrupción de la medicación anticonvulsiva en pacientes que ya tenían el diagnóstico de epilepsia previa, y también en síndromes de abstinencia que están asociados con la interrupción del consumo tanto de alcohol como de barbitúricos o benzodiazepinas. También, igual que a los niños, alguna alteración metabólica como hipoglucemia o hiponatremia, y por el uso o sobredosis de medicamentos que están reduciendo el umbral convulsivo, como la teofilina o los carbapenémicos. Y pues aquí les puse un cuadrito en el que vienen como más causas del estatus epiléptico. Siguiendo con la clasificación, se puede clasificar en estatus parcial o estatus generalizado, y estos dos se van a subdividir en convulsivos o no convulsivos. Entonces, pues podemos decir que vamos a tener 4 tipos fundamentales de estatus epiléptico. Es el parcial convulsivo, el parcial no convulsivo y el generalizado convulsivo y no convulsivo. En cuanto al estatus epiléptico parcial convulsivo, normalmente se desarrolla a partir de una lesión cortical focal, y si las crisis son limitadas y no alteran el nivel de conciencia, las vamos a conocer como crisis simples. Estas pues pueden cursar con síntomas motores localizados o somatosensoriales, también autonómicos, psíquicos o una combinación de todos estos.
También, como ya tenemos las crisis parciales simples, también tenemos las complejas, que suelen originarse en el lóbulo temporal o en estructuras límbicas y van a cursar con la disminución de la conciencia, una mirada fija y automatismos. Y pues estas van a estar precedidas por una señal de aviso o un aura, y se menciona que incluso una vez que ya se remitió la convulsión, el paciente puede quedar confuso unos minutos. El estatus epiléptico generalizado convulsivo. Aquí las crisis convulsivas generalizadas van a ser las más frecuentes y se va a iniciar de forma generalizada o a partir de una crisis parcial secundariamente generalizada. En su expresión típica, que es el gran mal, hay una pérdida de conciencia inicialmente, después hay una fase tónica de rigidez global y una fase clónica de movimientos repetidos, sincrónicos, que van a ir disminuyendo de frecuencia y el paciente va a quedar en un estado de somnolencia, de confusión y de apnesia, al que conocemos como estado postictal. Este puede durar minutos, no dura tanto. Y también es importante que mencionemos que existen crisis que solamente van a tener fase tónica o fase clónica o incluso crisis atónicas. En el estatus epiléptico generalizado tónico-clónico, la fase tónico-clónica puede durar entre 30 a 60 minutos y van a quedar ligeros movimientos oculares, faciales o de dedos, y ya después se va a pasar a una fase atónica, pues sin movimientos, en el que vamos a conocer como estatus epiléptico sutil. También existen otros tipos de estatus generalizados convulsivos, como el generalizado mioclónico, que cursa con movimientos musculares incontrolables, rápidos, focales o generalizados, con o sin deterioro del conocimiento. Y pues a menudo se va a tratar de parpadeos o movimientos masticatorios o sacudidas. En el estatus epiléptico parcial o el generalizado que no son convulsivos, pues está la crisis de ausencia, en las que va a predominar la alteración de la conciencia, conocida como pequeño mal, y pues va a tener pocas manifestaciones motoras, como automatismos, parpadeos repetidos y pequeñas clonias en manos. Este puede durar desde horas hasta días, pero este es el único que no se relaciona con un daño neuronal. Y en el estatus no convulsivo, también llamado oligosintomático o sutil, pues suele ser consecuencia de una convulsión tónico-clónica generalizada, y aquí hay una profunda depresión de conciencia e incluso puede haber sutiles manifestaciones motoras. En la fisiopatología, pues primero hay que definir la actividad epiléptica. Entonces la vamos a definir como una descarga eléctrica anormal que suele ser brusca, hipersincrónica y desorganizada de un grupo de neuronas. A ese también lo podemos encontrar como un cambio de despolarización paroxístico, pero es básicamente lo que les acabo de mencionar. Hay diversas hipótesis que explican el estatus epiléptico, pero el principal es el exceso de excitación y el déficit de inhibición. Entonces, básicamente vamos a tener tres elementos importantes, que va a ser la neurona presináptica, el espacio sináptico y la neurona posináptica o receptora. Entonces, pues ya sabemos que se va a llevar a cabo el intercambio de impulsos eléctricos. Pues es gracias al flujo de iones que van a estar entrando y saliendo a través de los canales proteicos que se encuentran en la membrana sináptica. Entonces, pues se van a ir generando ondas eléctricas que van a avanzar por toda la neurona hasta llegar a la zona terminal del axón, en donde pues se encuentra con la sinapsis y va a haber un impulso que puede ser excitatorio o inhibitorio, y va a depender del neurotransmisor implicado. Entonces, cuando tenemos una neurona excitatoria, pues el potencial de acción va a ir progresando, ya que se van a abrir los canales de sodio, entonces va a ir entrando el sodio y va a permitir la despolarización de las células. Entonces, conforme va entrando el sodio, el potasio va a ir saliendo, permitiendo así la repolarización. Entonces, al final de esta despolarización y repolarización hay un equilibrio entre el sodio y el potasio gracias a las bombas,
y pues esto permite que el potencial de acción llegue hasta al axón terminal, en donde se van a abrir canales de calcio, provocando pues la entrada del calcio hacia la membrana presináptica, y pues así se va a liberar el glutamato, que este glutamato es un neurotransmisor excitatorio, está contenido en vesículas sinápticas. Entonces, una vez que el glutamato ya se liberó, se va a unir a sus receptores específicos, que son los NMDA, provocando la despolarización en la neurona posináptica, debido pues a la apertura de canales de sodio y de calcio. Entonces, esta despolarización va a llegar a un umbral que favorecerá el potencial de acción, y esto pues va a provocar que el impulso eléctrico siga avanzando. Se menciona que los pacientes que presentan un estatus epiléptico, esta activación de los receptores es más rápida y prolongada, y por eso es que presentan las manifestaciones clínicas. Pasando a la neurona inhibitoria, pues aquí igual, el potencial de acción va a llegar a la terminal presináptica, pero a diferencia de la neurona excitatoria, el neurotransmisor que va a estar aquí va a ser el GABA, que es inhibitorio. Entonces igual va a estar contenido en las vesículas, y estas vesículas se van a fusionar en la membrana presináptica, y van a liberar al neurotransmisor, y pues va a llegar a la membrana posináptica, que se va a unir a sus receptores, que son los GABA-A, y aquí pues van a abrir canales, pero estos van a ser de cloro, que estos pues ya sabemos tienen carga negativa. Entonces, en vez de causar una despolarización, pues va a neutralizar esta despolarización. Entonces, al neutralizar la despolarización, provoca la inhibición del impulso eléctrico, lo que va a generar una mayor dificultad para que se llegue al umbral. En los pacientes que padecen de epilepsia hay afectaciones genéticas que pueden provocar que el receptor de GABA no esté funcionando correctamente, entonces no se va a inhibir la señal, o incluso puede haber alguna lesión en canales iónicos que pueden ser secundarios a lesiones cerebrales como tumores o infecciones, que pues van a estar provocando que no haya una correcta neutralización de las descargas. Entonces, pues sí, la principal hipótesis es la que les acabo de mencionar, pero hay algunas otras que se están manejando, como pueden ser las alteraciones en el ambiente iónico celular. Estas pueden ser la pérdida en las concentraciones y en el balance, principalmente del calcio y del potasio, que es tanto extra como intracelular. También se ha visto una pérdida de concentración del sodio, y pues todo esto a la larga va a causar que haya una permeabilidad alterada de la membrana neuronal. También se han visto relacionados algunos cambios estructurales en las neuronas, como pérdida de las espinas dendríticas y la presencia de brotes axonales. También el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial van a ser dos elementos que van a estar participando desfavorablemente en la propagación y en la perpetuación de la actividad epiléptica. Y por último, la participación de la disfunción de la barrera hematoencefálica como promotor y copartícipe pues de la permeabilidad de sustancias proinflamatorias. Entonces estas pues van a estar exacerbando los fenómenos excitatorios y pues causándonos todas las manifestaciones clínicas. En cuanto al cuadro clínico, esta va a depender completamente del tipo de convulsión que se esté presentando. Entonces, pues como ya les habíamos mencionado, va a haber focales y generalizadas. Entonces, en las focales simples no hay una alteración de conciencia, hay manifestaciones motoras autonómicas, psíquicas o somatosensoriales que van a estar reflejando su origen en algún área cerebral específica. En cambio, la compleja no va a tener una alteración de conciencia. Puede haber autonomismos como chupeteo o inquietud, o incluso movimientos de exploración, y usualmente con el periodo postictal que ya habíamos comentado. En las generalizadas, pues están las de ausencia, donde son de corta duración, se detiene la actividad motora, hay una alteración y recuperación abrupta de la conciencia. Aquí no hay auras ni estado postictal. En las tónicas, pues hay presencia de contracciones musculares que van a estar sostenidas y van a comprometer a varios grupos musculares.
En cuanto a las mioclónicas, pues son sacudidas breves o involuntarias, que pueden ir en serie de uno o más grupos musculares y pues pueden ser desde focales, segmentarias o generalizadas, y también no hay un periodo postictal. En las clónicas, a diferencia de las mioclónicas, aquí sí van a ser sacudidas bruscas, rítmicas, y casi siempre son simétricas. Y pues se van a comprometer de manera alterna a grupos musculares, tanto flexores y extensores. Y en las tónico-clónicas hay un inicio súbito en pérdida de conciencia. Frecuentemente es precedida por un grito. Allá habíamos visto, aparece primero la fase tónica, después la clónica, y pues hay veces que puede llegar hasta a ser atónica. Y ya en la atónica, pues hay una pérdida súbita y brusca del tono muscular, y es de corta duración, que puede ser segmentaria o generalizada. Y pues aquí les puse otro cuadrito que pues básicamente viene lo mismo que en el mapita. El diagnóstico y el tratamiento. Pues al ser una urgencia médica, el diagnóstico se va a realizar en paralelo al manejo terapéutico. No podemos perder tiempo, ya que, pues como habíamos visto en el principio de la exposición, pues hay lesiones pues que pueden ser mortales. Entonces, el diagnóstico pues, se va a basar en la presentación clínica, ya vimos, cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos de duración, caracterizada por una crisis duradera o dos o más crisis durante las cuales el paciente no retorne a su situación previa de conciencia. En cuanto al tratamiento, vamos a tener objetivos pues, fundamentales, principalmente mantener las funciones vitales. También finalizar la crisis, tanto clínica como eléctrica. El diagnóstico y tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, por ejemplo, la hipoglucemia, las intoxicaciones, meningitis y las lesiones pues, cerebrales ocupantes de espacio. También es importante que evitemos recurrencias, pues también minimizar complicaciones derivadas del tratamiento y evaluar y tratar las causas subyacentes. Entonces, vamos a empezar con las medidas generales de soporte vital, que como ya sabemos es en los primeros 5 minutos. Vamos a tener que controlar la vía aérea. Pues ya sabemos debe ser prioritario y cuidadoso. En la mayoría de los pacientes, a pesar de que se presenten apneas durante las crisis, sí puede realizarse una adecuada ventilación y oxigenación que nos permita mantener permeable la vía aérea. Esto se puede hacer utilizando cánulas orofaringeas o nasofaringeas y aplicando oxigenoterapia. También debemos estar monitorizando los signos vitales y la glucemia constantemente. Colocamos una vía venosa y pues ahí vamos a aprovechar para poder realizar analíticas. Vamos a pedir gases, glucosa, hemograma y coagulación, electrolitos, tasas plasmáticas de anticonvulsivantes si es que ya el paciente tenía un tratamiento previo. También tóxicos en dado caso de que la historia sea sugestiva, y cultivos y proteínas se reactiva en caso de que estemos sospechando en alguna infección. También es importante que en esta fase aprovechemos para realizar una exploración neurológica completa con atención en las pupilas, en la escala de coma de Glasgow, en las alteraciones focales, como también posturas anormales, signos meningios y pues en dado caso de que sea un niño, pues la fontanela. También es muy importante que en este momento veamos la exposición del paciente, es decir, que comprobemos si hay o no exantemas, hematomas o algún signo de traumatismo, ya que nos puede ir orientando como a la causa. Y pues también para poder irnos orientando, pues una historia clínica que ayude a determinar los antecedentes en dado caso de que existan factores precipitantes. También es muy importante que pues prestemos atención a la descripción del inicio de la crisis, las características que se presentan, también la evolución y la duración de los traumas recientes y pues de posibles intoxicaciones.
En un artículo leí que en dado caso de que nuestro paciente esté presentando hipoglucemia, se le debe de administrar tiamina en 100 miligramos y glucosa al 50% en 50 mililitros. Y entre otros, esto ya va a depender más de cada paciente. Por ejemplo, si hay un paciente que presenta alguna intoxicación, pues se le coloca una sonda nasogástrica. En dado caso de que tenga hipertermia, pues se tiene que disminuir porque este se asocia mucho a daño neuronal. En dado caso de que tenga un traumatismo, pues una TAC craneal. Si sospechamos de infección, una punción. Y pues también orientándonos a una identificación y tratamiento etiológico del estatus epiléptico. En cuanto al tratamiento farmacológico, este debe de ser inmediato y vamos a irlo escalonando hasta conseguir la resolución. Entonces, el primer nivel es de 0 a 5 minutos. En este están indicadas las benzodiazepinas, como el diazepam de 10 a 20 miligramos, lorazepam de 2 a 4 miligramos o clonazepam de 0.5 a 1 miligramo. Aquí se mencionaba que el diazepam y el lorazepam son de elección y de acción rápida. Y en cuanto a la duración, pues el lorazepam es la que tiene una mayor duración, es de 12 a 24 horas, comparado con el diazepam, que es de 15 a 30 minutos. También se mencionaba que hay que repetir las dosis a los 25 minutos en dado caso de que la crisis no haya cedido. Y es importante que estemos monitoreando los efectos secundarios de las benzodiazepinas, que son la sedación, depresión respiratoria o hipotensión. En También, el... Ay, también se puede utilizar el midazolam, 10 a 15 miligramos. ok, gracias, doctor. Midazolam. En cuanto al segundo nivel, ya es de 5 a 20 minutos. Aquí está indicada la fenitoína ahí variaba un poquito. Algunos decían que 15, otros que 20, hasta 50 miligramos. Este va a tener un efecto antiepiléptico prolongado y pues se administra tras el tratamiento con una benzodiazepina que falló. Se mencionaba también que se puede dar una dosis adicional de 5 a 10 miligramos por kilogramo y No, aquí también... aquí lo que pasa es que hay dos dosis. La fenitoína es un anticomicial, pero se da una dosis de impregnación, lo que va de 15 a 30. No se llega casi a utilizar 50 miligramos, 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso. Eso se hace una infusión para 30 minutos. En realidad debe ser lenta, no rebasando los 50 miligramos por minuto, porque como su efecto de la fenitoína es a nivel de canales de sodio, también tiene acción proarrítmica a nivel de canales de sodio del corazón. Entonces, de 15 a 50 marca lo que es la dosis de impregnación. Y después la dosis de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, pero esto es en dosis cada 8 horas. Por eso hace las dos dosis. Igual el valproato se tiene que impregnar y posteriormente la dosis de mantenimiento. Ok, ok. Sí, gracias, doctor. Bueno, sí, como ya lo mencionó el doctor, la fenitoína, uno de sus efectos secundarios principales son los trastornos de la conducción, sobre todo el alargamiento del segmento QT. Entonces, sí es muy importante que en cada tratamiento, bueno, sí en cada medicamento que proporcionemos estemos monitoreando al paciente. El valproato, pues de 15 a 60 miligramos por kilogramos en 5 minutos vía endovenosa y ya una perfusión de 1 miligramo por kilogramo por hora después, que puede llegar a aumentarse hasta 1.5 miligramos en dado caso de que se haya recibido fenitoína. En el tercer nivel, que es a partir de los 30 minutos, aquí ya si persisten las convulsiones, es necesario que intubemos al paciente y que se empiece la ventilación mecánica y la monitorización hemodinámica. Está indicado el fenobarbital en dosis de 20 miligramos por kilogramo a ritmo de 100 miligramos por minuto.
y en caso de administrarlo, pues se mencionaba que hay que mantener la fenitoína y el fenobarbital durante la fase aguda. Y en este caso los efectos secundarios que se presentan son la sedación, la depresión respiratoria, la hipotensión, la neurotoxicidad y el rash. Y yo leí que una opción al final de este periodo era una dosis adicional de fenobarbital de 5 a 10 miligramos por kilogramo. En el cuarto nivel, que es entre 60 a 65 minutos, ya se va a indicar anestesia general con barbitúricos de acción rápida como el propofol o el midazolam. Y pues las dosis requeridas para el control del estatus pueden llegar a producir efectos secundarios hemodinámicos y sistémicos graves. Entonces, pues es lo que les mencionaba, que los debemos de reconocer. Y aquí se mencionaba que ya estos pacientes se ingresaban a la UCI y que se requiere una monitorización continua de electroencefalogramas y que en dado caso de que haya una hipotensión, pues se administre volumen y se utilicen los vasopresores. En cuanto al tratamiento, se puede utilizar tiopental sódico, 3 miligramos por kilogramo en 3 a 5 minutos, seguido de 2 miligramos por kilogramo por hora. Y si aún así se siguen presentando las convulsiones, se puede administrar 50 a 100 miligramos en bolus y aumentar la velocidad entre 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por hora hasta los 5 miligramos. El pentobarbital son de 5 a 20 miligramos por kilogramo a 0.2 o 0.4 miligramos por kilogramo por minuto, seguido de 2.5 miligramos por kilogramo por hora. El propofol, pues yo leí que había cierta controversia sobre su posible acción proconvulsivante, pero al parecer para el tratamiento del estatus epiléptico refractario sí ha sido eficaz. Se inicia con 1 o 2 miligramos por kilogramo en 5 minutos y ya después una perfusión entre 2 a 10 miligramos. Y también el midazolam de 0.2 miligramos por kilogramo en bolus, seguido de 0.1 a 2, y este también se ha utilizado eficazmente para el estatus epiléptico refractario. Y ya en el minuto 80, en realidad aquí ya las posibilidades de recuperación son muy reducidas y pues básicamente lo que se hace en este periodo es reevaluar todos los pasos que ya empleamos, buscando si hubo algún error en el diagnóstico o en la administración de fármacos, en la identificación o en la corrección de las causas o complicaciones. Y aquí ya se deben de empezar a considerar la asociación de otros fármacos como carbamazepina, topiramato, clometiazol, entre otros. Y pues aquí les puse pues los cuadritos que vienen pues por los estadios para que los vean. Y sí, más cuadritos. Y ya, sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, en este caso, o sea, esto es hablando de, pues, que el paciente llega, ¿no? A urgencias, pero en caso de que se presente, pues, crisis convulsivas en la calle o algo así, pues, en este caso, ¿qué podríamos hacer si no tenemos ningún medicamento ni nada para administrarlo? Básicamente medidas de soporte vital. Asegurar la vía aérea, que no vaya a morderse su propia lengua, que no vaya a tratar de- algunas veces las convulsiones son tan fuertes que llegan a romper sus propios dientes. Tratar, nunca exponerte tú, nunca meter los dedos, pero si tienen algo en la boca, siempre es ponerlos de lado, a manera de que la saliva salga de su boca y no sea un factor de que vayan a broncoaspirar y con eso agregar una comorbilidad. Y básicamente es eso, asegurar la vía aérea y retirarlo de una escena peligrosa. Es decir, si la convulsión es en la estación del metro, retirarlo evitando que vaya a caer al andén del tren y pues, vaya a tener una lesión mayor. Si la convulsión es en la vía pública, retirarlo del arroyo vehicular y llevarlo hacia una zona
que no esté directo el sol, porque la hipertermia también podría afectarlo, o si es en una zona donde hay un río, agua estancada, pues retirarlo también para que no vaya a evitar ahogarse también. O sea, llevarlo a una zona segura, ponerlo de lado para asegurarle la vía aérea. Muchas de las veces, cuando están convulsionando, hablando de crisis convulsivas generalizadas, también los músculos de la ventilación tienen esos espasmos. Y esos pacientes, aunque se están moviendo, pero no están respirando, desaturan, generan hipoxia. Y eso también puede ser un factor de riesgo para perpetuar una epilepsia, ¿no? Llevar hipoxia cerebral. Entonces, pues lo único que hay que hacer es, si se tiene, asegurar la vía aérea, y si se tuviera algún aporte de oxígeno, un tanque de oxígeno que en una tienda, en un centro comercial, lo tuvieran, pues asegurarle oxígeno. Es lo más que se puede hacer si es que no hay medicamentos. Ahora, si en el botiquín, digamos, de un centro comercial hubiera medicamentos activos, no tienes una vía intravenosa, como se puede adquirir, puedes usar la vía intramuscular, administrar los 15 miligramos de midazolam o 10 miligramos de diazepam, o en niños pequeños que están convulsionando, si llegase a tener el medicamento, se puede utilizar incluso la vía rectal. Se toman, dependiendo del peso del niño, 0.2 miligramos por kilogramo de peso de midazolam, 0.1 miligramo por kilogramo de peso de diazepam, se diluyen con 5 mililitros, 5 a 10 mililitros de solución salina o de agua, simple en este caso, y se instilan vía rectal. También se puede utilizar la vía rectal para diazepam o el midazolam, si es que se tuviera el medicamento. Si no, nada más, no se puede hacer otra cosa hasta que llegue a un medio hospitalario o un medio prehospitalario que se le pueda canalizar una vena y administrarle el medicamento, o pues, asegurarle la vía aérea con medios avanzados de intubación o una mascarilla laringea, o simplemente dependiendo lo que tenga el personal paramédico. Si ya estás en el medio hospitalario, pues bueno, ya se le pueden hacer más cosas, ¿no? Pero en la vía pública o en una zona aleatoria, lo más que se puede hacer es vigilar que respire. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra duda, doctor. Sí. ¿Cuál sería entonces la posición mientras está convulsionando? O sea, ¿la ideal sería ponerla de lado durante la convulsión o hasta la posición de seguridad que ya pues se tiene que poner como tal de lado? Se lleva a la zona segura primero. Cuando se está convulsionando, pides ayuda. Si estás tú solo y no lo puedes mover, entonces pues no lo vas a llevar, pero sí ponerlo en posición de lado, ¿sí? Con una mano hacia atrás o hacia arriba, a manera de que no te estorbe el brazo de la persona, y de que quede de lado a manera que la saliva o la sangre, si mordió la lengua, salga de su boca, ¿sí? Y asegurarlo, nada más asegurar la vía aérea, que no se le obstruya la vía aérea. Si es posible en alguna persona que usa prótesis dentales, se le pueden quitar, le quitas la prótesis dental, nada más. Ayudándote de alguna palanca, un pedazo de palo, un pedazo de madera, nunca exponiendo los dedos. Se puede. Si no, se queda cerrada la boca. No deben exponer sus propios dedos a que los vayan a morder. ¿Sí? Y otra más, doctor. Por ejemplo, en esta parte que nos decía que empiezan a desaturar, ¿a cuántos litros sería ideal ponerlo? O sea, porque pues hay como una dosis de carga o algo así, ¿o cuántos litros ponemos en primera instancia? No, el oxígeno básicamente se administra según la vía que tengas. Generalmente las puntas nasales se puede administrar de 0.5 hasta 3 litros por minuto. A mayor cantidad de flujo por puntas nasales, no va a hacer que se absorba y va a resecar la mucosa nasal. Lo ideal sería una mascarilla para que se administrara a la dosis máxima, 5 litros por mascarilla. Si tuvieras mascarilla con reservorio, entonces se podría administrar a 10 litros. Lo que se busca es la dosis máxima para asegurar la mayor cantidad de oxígeno y que se recupere esa hipoxia. Ya si lo tienes en medio hospitalario y puedes medir la saturación, lo ideal de saturación es entre 90 y 95.
¿Y a partir de no qué más. número empezamos a poner la mascarilla? O sea, ¿cuántos tiene que tener de desaturación? Entre 90 y 95. Si tiene menos de 90, le pones oxígeno. Ahora, cuando está convulsionando, sabes que está desaturando, entonces le vas a poner oxígeno. No más, porque al haber más cantidad de oxígeno se generan radicales libres que también van a ser eh, deleterios para el sistema nervioso central. Y si está en hipoxemia, pues también va a ser deleterio la hipoxia para el sistema nervioso central, porque hay que mantenerlo entre 90 y 95. Gracias, doctor. Esta es una de las urgencias neurológicas muy aparatosas, por así decirlo, y pueden, como mencionaba su compañero, verlo en la vía pública, ¿no? O incluso en medio hospitalario llegan corriendo y gritando los familiares o otros pacientes, porque es muy aparatoso ver a alguien que está convulsionando, que ha perdido el sentido, y puede tener lesiones asociadas, como una persona que convulsiona al caer, golpearse la cabeza, golpearse alguna parte del cuerpo, generarse luxas. Mucho estrés de inicio, mucho impacto. Lo importante es concentrarse en lo que hay que hacer. Primero, medidas generales, medidas de soporte de la vía aérea, localizar una vena para infundir e iniciar con los medicamentos de primera línea. Si se fijan en las tablas que mencionaron al último, también se menciona el midazolam, tanto en bolos para las convulsiones al inicio, en los primeros 5 minutos, o para que una crisis, o también como para uso para mantener la sedación, lo que sería la infusión de midazolam para mantener una sedación y llevar al paciente. Lo que se busca con el fenobarbital, con el tiopental, con el propofol o con el midazolam es llevar al encéfalo a ondas planas. Lo ideal sería monitorizar en la terapia intensiva a estos pacientes de crisis convulsiva con electroencefalograma y viendo que tengan ondas planas, que no haya la actividad descontrolada paroxística del encefalograma, y para eso se utilizan los medicamentos completos para mantener el electroencefalograma plano y después irlos despertando poco a poco a una recuperación de la actividad cerebral. Ya previamente, que se tenga, una cosa es la sedación, la anestesia general, y otra cosa es la impregnación. En este caso, pacientes, una vez que ya se están dando dosis y se valoran los niveles del medicamento, niveles de fenitoína, niveles de valproato, niveles de betiracetam, si están en los niveles terapéuticos, esos son mediciones en sangre, entonces empieza a despertar reducido en general, pero eso ya es el manejo para recuperar un paciente en buen estatus. De inicio, las benzodiazepinas, lorazepam o los medicamentos anticomiciales, fenitoína, valproato, si es que se tiene valproato intravenoso. Generalmente aquí se tiene valproato de magnesio tomado, ¿no? Pero si no, la fenitoína es una opción intravenosa de inicio. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en caso de que nos pase en casa, ¿le podemos dar fenitoína, alguna dosis o algo así? ¿O llevamos directamente al hospital? Es que pues luego tardan mucho las ambulancias y todo esto. No. La primera línea son las benzodiazepinas. Si tienes en tu domicilio un midazolam intravenoso, o sea, de solución inyectable, lo puedes utilizar vía rectal o intramuscular. A jeringa, pues puedes utilizar el diazepam, el midazolam intramuscular. Va a tardar más en absorberse, pero sí se puede usar. ¿Y por qué? Porque la fenitoína requiere una dilución, al menos en 200 mililitros de solución salina, para localizar una vena, canalizarla, y a veces eso, un paciente que está convulsionando, pues tiene su dificultad técnica, e incluso en un medio hospitalario con enfermeras que tienen la habilidad, cuesta trabajo, ¿no? Pero si estás en tu domicilio, lo único que hay que hacer es asegurar vía aérea, que no se vaya a ahogar, y
intramuscular, diazepam o midazolam. ¿Nos puede repetir la dosis, por favor? De midazolam, Sí, por favor. 0.2 miligramos por kilogramo de peso. ¿Y del diazepam? 0.1 miligramo por kilogramo de peso. Gracias, doctor. ¿Y los bolos para niños, doctor? La dosis es la misma. En general, en adultos se utiliza la dosis completa, los 10 miligramos de diazepam que trae la ámpula y 10 a 15 o los 15 miligramos completos intramusculares que trae el ámpula. Para los niños es lo mismo, 0.1 a 0.2 miligramos, o sea, 100 a 200 microgramos por kilogramo de peso de midazolam. ¿Sí? En niños casi se utiliza más midazolam. Vía rectal o generalmente en niños se utiliza más la vía rectal porque ellos tienen menos músculo y las agujas son más traumáticas del músculo. Pero si son niños ya grandes, digamos escolares, también se puede utilizar en muscular. No es necesario que sean en los brazos, puede ser en los muslos de las piernas o en las nalgas directamente, en los glúteos. La solana es de 100 a 200 microgramos. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda que tengan, algo más que quieran? Pues como siempre, muy buena exposición y pues nos vemos el miércoles. Sí, doctor, Bueno, muchísimas Gracias. gracias. el viernes vamos a tener clase, Viernes Santo. Creo que no, es asueto. Bueno, pues de todos modos el miércoles, recuerdo. Nos vemos el miércoles. Sí, Hasta muchas luego. gracias. Hasta el miércoles. Gracias.